buenas noches, y sean todos y todas bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Esta noche vamos a platicar acerca de experiencias que las personas del auditorio han tenido con el tablero Ouija, también conocido como el juego de la copa. Esencialmente, el tablero Ouija no es otra cosa que un pedazo de madera o de comprimido de acerrín con un poco de barniz y una serie de letritas pintadas. Ahora mismo le pongo una imagen para que, si nunca ha visto una, se dé una idea de cómo es. La idea central es que al menos dos personas, aunque en ocasiones una sola puede hacerlo, coloquen las puntas de los dedos sobre el puntero. Esa cosita que está en medio, la copa, como le llaman también en otros países, en donde se utiliza una copa de hecho. La idea es que coloquen las puntas de los dedos índices y acto seguido se hagan una serie de preguntas. Tradicionalmente la primera pregunta es: ¿hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? Y viene la respuesta. La siguiente respuesta que se solicita es: ¿eres de bien o no eres de bien? Se espera y se obtiene una respuesta. En teoría, el puntero o la copa se mueve de manera independiente, autónoma. Se mueve por sí misma, únicamente llevando los dedos de las personas hacia las letras que dan la respuesta. Normalmente un tablero Ouija tiene también una serie de números, la respuesta sí y la respuesta no, y palabras claves como hola y adiós. El tablero Ouija debe de utilizarse en ciertas condiciones de ambiente apropiadas. Por ejemplo, en un espacio cerrado, un tanto oscuro, no debe de haber ruido ambiental, no debe de haber personas cuchicheando alrededor, debe de haber una gran concentración y entonces se procede al juego. Lo que se está llamando es una persona muerta en teoría, o por lo menos eso es lo que intenta presentarse. Y la idea de la Ouija como tal viene de la época del espiritismo, de las mesas parlantes de las hermanas Fox, de la planchette francesa, que era básicamente para escritura automática. Lo que hacían con la planchette era colocar en una especie de puntero similar al de la Ouija un lápiz, y después las personas ponían los dedos y aquello escribía por sí mismo. En teoría. Pero finalmente es un pedacito de madera, con unas letras pintadas y barnizado. ¿Qué podría salir mal? Vamos, durante mucho tiempo la vendían en las tiendas de juguetes. Ahí mismo donde vendían cochecitos y muñequitas vendían tableros Ouija. En la última euforia de Barbie hubo tableros Ouija de Barbie. Y no sacaron uno de los Teletubbies porque ya era mucho. ¿Qué puede salir mal? Quizá el simple hecho de que en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, quede estrictamente señalado: no contactarás con los muertos, no acudirás a agoreros, no pasarás a tu hijo o a tu hija por fuego, no harás adivinación, porque todo eso es abominación para el Señor tu Dios, y serás expulsado de delante de Él. Es una sentencia terrible, una sentencia desgarradora. Estás perdido. Abominación significa que estás perdido. Es lo peor que pudiste hacer. Y tiene cierto sentido. El problema no es de qué está hecho. Porque déjeme decirle que algunas de las historias que esta noche le voy a compartir, el tablero Ouija ni siquiera era un tablero. Eran letras pintadas sobre una madera, hechas en casa. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primer relato. Es 1983 y Evelyn es una chica que acude a secundaria. Vive con sus papás, en una casa normal, con una familia normal, con todo lo que puede haber en una casa mexicana de 1983. En esa misma casa vive una empleada que ayuda en el hogar.
Es una empleada de casa, pero tiene una excelente relación con Evelyn. Se llevan muy bien. Se tienen aprecio, se cuidan, se cuentan, se ríen, platican, se sorprenden. El mundo es así. Las personas se encuentran, se vuelven amigos, comentan, comparten, y llega un punto en el que la curiosidad natural de una persona de 14 años, ese deseo de cruzar la barrera porque ya soy grande, le lleva a algo increíble. De alguna forma, consiguen un tablero Ouija, un juego de la copa, y se ponen a jugarlo. No hay problema. Aquello responde bien. Se identifica como una mujer que se llama Tawa, una persona que ha muerto mucho tiempo atrás, y le hacen preguntas y hay respuestas y más preguntas y más respuestas, y aquello se vuelve muy emocionante, porque hacen preguntas importantes para la mente de una persona muy joven, como por ejemplo aquello de con quién te vas a casar, cómo sería tal cosa, cómo te moriste, recuerdas si tuviste, y cosas de ese estilo, lo que usted le preguntaría a un tablero Ouija en el que hay supuestamente una mujer muerta de hace muchos años, completamente divertido, completamente inocuo, no estás molestando a nadie, pero vulneraste el mandato divino. ¿Y qué ocurre acto seguido? Que comienzan a pasar cosas. Al principio solamente eran pequeños ruidos, pequeños sonidos, cositas que parecían caerse. Allá, en la habitación donde duerme la otra chica, pasa lo mismo. De pronto es el sonido como de una canica que cae. No ocurría antes, no pierda de vista eso. Es algo que no había ocurrido nunca. Pero de pronto, ambas chicas coinciden en que algo está pasando. Han seguido las instrucciones, ¿eh? Han abierto el juego Ouija, han pedido permiso, han despedido y han agradecido, han hecho lo que se tiene que hacer según cuentan las reglas. Pero algo está pasando. Algo está ocurriendo en la casa, porque una cierta noche cuando Evelyn va a acostarse, se tiende en la cama tranquilamente, y es ahí cuando comienza a escuchar un ruido. Pareciera ser que el auto del papá, un escarabajo de Volkswagen, viene llegando. Pero se vuelve muy largo el sonido, como si tardara mucho en llegar, y se va volviendo muy intenso. Pero no es su papá. No lo escucha entrar a la casa, nunca entró. Sin embargo, en un cierto momento le parece que la puerta se abre y que alguien ha entrado. De hecho, siente claramente cómo ese alguien se sienta junto a ella. Percibe cómo el colchón se ladea un poco. Ella piensa que su hermano se metió, pero lo que deja de pensar muy pronto porque acto seguido siente claramente cómo algo se le sube en la espalda y le empieza a aplastar. Ella comienza a desesperarse y a sentir mucho miedo, y lo único que se le ocurre gritar es: «Dios mío, ayúdame». Y aquella cosa parece que se levanta y se va. Ella comienza a vivir con mucho miedo, ignorante de que la otra chica también. La amiga aquella, la empleada del hogar que habían estado jugando a la Ouija juntas, había estado viviendo lo mismo. Había momentos en los que aquello se ponía muy bueno, porque ella se vendaba los ojos para no ver el tablero. Y entonces comenzaba a jugar, y la otra chica era la que anotaba las respuestas. Sabia, chica lista. Hizo la prueba de fuego para saber que era real. Pero entonces se dieron cuenta que todo esto las estaba sobrepasando hasta el punto en el que de pronto ella, con esos 13 o 14 años, tuvo que pedir permiso de dormir en el cuarto de sus papás porque el miedo era enorme, y luego la otra chica le pidió si podían dormir juntas y trajo su camita y la acomodó junto porque los ruidos eran insoportables. Y luego comenzó lo otro. Al caer la noche se escuchaba cómo alguien iba moviendo una moneda por la orilla de un mueble, hasta que caía al piso, y entonces continuaba rodando y rodando y rodando y rodando, hasta que prendían la luz y se daban cuenta que aquello efectivamente estaba ahí, rodando hasta que caía, pero no sabían quién había arrojado esa moneda. La otra chica comenzó a tener sueños horribles, sueños en los que iba cayendo al vacío, y una voz le decía: «Déjame entrar, déjame entrar, te voy a salvar, déjame entrar». Y ella decía: «No, no, 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 déjame entrar». Y entonces la voz se distorsionaba y aquello se volvía tenebroso y la chica despertaba gritando
y casi ahogándose. Estos episodios se fueron repitiendo con cierta cercanía. Pero entonces también se dieron cuenta que algunas de las cosas que el tablero Ouija les había dicho eran ciertas. En una de esas pláticas, el tablero les dijo que la cantante favorita del momento, que era María Conchita Alonso, iba a estrenar una canción, y la estrenó. Después se enterarían que otras cosas también eran reales, porque cuando ella preguntó ¿quién de nosotras se va a casar primero?, el tablero Ouija indicó el nombre de una amiga, y cuando le dijeron ¿y con quién se va a casar?, claramente dijo Gabriel. Y resulta que el tal Gabriel a esa chica ni le gustaba, era un tipo que no era lo suyo. Pero años después, mientras Evelyn vivía en una cierta zona de México, recibió la visita de su amiga. Estaba de luna de miel, tras haber contraído matrimonio con Gabriel. Así que aquello era bastante real. Algo había pasado ahí. Pero ahora estaban experimentando el miedo. Una de esas noches, la situación se salió de control. Pudo percibir cómo aquello venía entrando, cómo se escuchaba esta especie de sonido raro y luego el sonido de la puerta que se abre. Sentirse paralizada, no poderse levantar, no poder gritar, no poder hacer nada y comenzar al mismo tiempo a escuchar a su amiga cómo se asfixia un poquito, como que se ahoga, como que no puede respirar porque ya está con la pesadilla aquella hasta el punto en el que ella grita: «Está bien. Está bien. Yo te traje. Tú estás muerto. No puedo hacer nada. Ya lárgate. Ya no te quiero aquí. Te invité y ahora te ordeno que te largues. No eres bienvenido en esta casa». Y comenzó a soltar una serie de improperios y de cosas, hasta que de pronto sintió cómo se liberaba de todo, y en ese instante aquella chica que dormía junto también reaccionó, pudiendo despertar y seguir adelante. Habían roto algo. Ciertamente habían roto algo. Pero algo importante. Ella se dio cuenta de un detalle clave. Bueno, de un detalle clave para lo que estaba allí. El miedo era la clave. El día que rompió el miedo, el día que se puso valiente, aquello no pudo seguir adelante. No siempre funciona. Depende qué fue lo que trajiste. Porque déjeme decirle que lo que estas dos chicas hicieron fue abrir la puerta en medio de una noche oscura y tenebrosa. Esa puerta que da a un callejón en donde viven muchos vagos y en donde de vez en cuando pasa una persona decente. En ese callejón, de pronto, todos están a oscuras, tienen frío, tienen hambre. La puerta se abre y se puede ver la luz que hay adentro y hay una mesa con mucha comida. Las chicas lo que hicieron fue abrir esa puerta e invitar al que quisiera entrar. Tuvieron suerte de que lo que entró solo fue un vago, no un asesino serial, ni un violento atacante, ni nada, solamente un vago, un alma perdida. De lo contrario, decirle palabras fuertes, hablarle sin miedo, no habría servido para nada. ¿Por qué le comento que puede ser tan grave? Déjeme que le lleve a Buenos Aires, a la localidad de La Ciudadela, o Ciudadela. Ana nos comenta una experiencia que ocurrió, un suceso que ocurrió a 2 casas de la suya. En ese lugar, a 2 casas de su vivienda donde ella habitaba, había una familia. Era una familia compuesta por Mónica, una mujer de 51 años que tenía 2 hijos, David y Gabriel. David era un hombre que había estado casado y ahora separado. Gabriel nunca había contraído matrimonio, ambos andaban en los 30, o no recuerdo bien si lo había contraído y era viudo. El hecho es que estaban solos los 2 varones. En la misma casa vivían 2 chiquillos, Brian, de 13, y Brenda, de 12, hijos del matrimonio de David. La vida marchaba normalmente, según nos describen. Las cosas eran normales, las cosas que pasaría una familia común, las desavenencias propias de una familia común. Pero en diciembre del año 2015, varios chiquillos se reunieron en la casa, con Brenda y con Brian. Eran amiguitos de la colonia, gente que jugaba por ahí y demás, se reunieron allá. Normalmente no se preocuparían, eran vecinos de la calle, eran conocidos, así es que allá se quedan los chicos, nadie pregunta exactamente qué están haciendo.
Y quizá aunque lo hubieran dicho, tampoco les habría importado mucho a los padres porque un tablero Ouija se vende hasta en las jugueterías. Así es que no hubo problema. Los chiquillos llegaban ahí 8 o 9 de la noche, iban saliendo a las 11 o 12 de la noche, a veces un poquito más, riendo, a veces un poquito nerviosos, un poquito espantados. Las familias no sabían de qué se trataba, pero habían estado jugando al tablero Ouija. A veces no funcionaba nada. A veces no pasaba nada, pero de pronto comenzaba a moverse por sí sola. Iba y venía, le hacían una pregunta y respondía. Pero entonces pasó aquello otro. Alguien tuvo la feliz idea de quizá preguntar: ¿podemos verte? Manifiéstate. Puedes mover algo, puedes tocar al gato, puedes jalar la cortina, puedes apagar la luz y venga. Comenzaron a moverse las puertas, a oírse un viento que sopla y que te azota esto, y todo el mundo corrió, pero habían abierto la puerta y habían invitado algo, es más, le habían pedido que entrara y aquello entró. Acto seguido. El día siguiente del último juego, de ese juego donde abrieron la puerta para siempre, donde rompieron las barreras de protección, algo pasó porque en esa casa comenzaron acusaciones. La primera fue cuando llegó un grupo de personas a querer linchar a Gabriel, asegurando que había intentado abusar de una de las niñas que había ido. Intentaron quemar la casa, pero la casa no se quemó. Poco después, la mamá fallecería de un cáncer fulminante. Eran 2 meses del último juego cuando aquella mujer de 51 años, con ese cáncer galopante, acaba muerta. Días después, en junio más o menos, fallece Gabriel, uno de los hijos. Los 2 pequeños que habitaban la casa, Brian y Brenda, son llevados con otro pariente, porque el hombre que queda ahí, David, se sume en el consumo de drogas. Se va hundiendo, va vendiendo todo lo que puede hasta que finalmente termina en condición de calle, loco, completamente ido, hablando de los fantasmas que entraron a la casa por culpa del tablero Ouija y asegurando que él nunca tocó a nadie, que él no fue el que intentó hacer algo con aquella chica, que era lo que ellos habían traído cuando abrieron la puerta y cuando le pidieron: manifiéstate. Y entonces sí, ya no había marcha atrás. La casa quedó ahí. Poco a poco el tal David terminó perdido. El rumor en aquel lugar, según nos cuenta Anne en aquella calle de Ciudadela, era que los espíritus que trajeron se llevaron el alma de estas personas. Y es que es un tablero Ouija. Puede no parecer peligroso hasta que tenemos esto. Ahora vámonos a Apatzingán, en México. Es parte del estado mexicano de Michoacán, y en este lugar Guadalupe nos platica que ella tuvo una amiga, Olga. Vivía con ella, de hecho, se llevaban muy bien, se querían mucho. Pero ella tenía algo. Tenía un problema. Y su problema es que había jugado el tablero Ouija. En algún momento de su vida, junto con una prima, habían conseguido un tablero Ouija. Y fue la gran experiencia. Pero la gran experiencia es que, pusieron las manitas, comenzaron a hacer preguntas, aquello se movió, se rieron obviamente, porque seguro tú la moviste. Clásica respuesta: no, fuiste tú. También se piensa eso. Y alguien hacía una pregunta y aquello contestaba una chorrada ahí como para despistar, y empezaron las risas, pero Luego comenzaron los ruidos. Ese mismo día, no hubo tiempo de mucho, mientras estaban tratando de jugar con esto, cuando aquello se quedó quieto, callado, ya no se movió para ninguna parte, comenzaron las puertas a moverse fuerte, 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 como si estuviera temblando, y algo que cae, algo que camina alrededor de ellos. Se espantaron muchísimo, horriblemente, al punto que aventaron eso, y se quedaron todos muy quietos. Le dijeron a uno de los primos que se llevara esa cosa, que no la querían tener ahí. El primo, por supuesto, se la llevó a su casa. Al día siguiente se las regresó. Toda la noche fue una locura. En su casa se azotaba puertas, se oía algo que golpeaba las ventanas, un ruido extraño en el interior de la casa, como que alguien camina, como que alguien arrastra. Se las devolvió. Esta chica temerosa tomó aquello, lo llevó allá afuera y lo aventó por allá en un basurero.
tenía la intención de deshacerse de eso. Casualmente, al día siguiente, cuando van a sacar una toalla del armario, ahí estaba el tablero. Sí. Entonces le contaron al papá lo que estaba ocurriendo y el padre se llevó aquella cosa con la idea de quemarla. Simplemente de quemarla, y por poco acaba con su taller donde trabajaba. Al intentar quemarla, y a eso no le pasó nada. Terminaron enterrándola por allá en alguna parte. Pero cometieron un error. Un error de principiante. Un tablero Ouija nunca se entierra junto con el puntero. La copa y el tablero nunca se ponen en la misma fosa. Y antes de enterrarla, según cuenta la tradición, debes tratarla, liberarla, bañándola con sal de grano, cubierta durante mucho tiempo, tal vez días, según se dice, para que las energías y todo aquello, no lo sé, es más bien como para que tú te lo creas, pero el error ya se cometió, y el asunto está en que lo sepultaron por allá lejos, pero las cosas siguieron pasando. No habían ni cerrado el juego, no habían intentado hacer nada para acabar con esto, y aquello se volvió una locura en la casa. Pasaban cosas y más cosas, pero había una en particular que era muy rara. Cada vez que ella ponía su cassette favorito, del cantante de inglés Bon Jovi, de pronto, al insertarlo en la casetera y ponerle el play mientras platicaba algo, se abría la puertita y aquello salía volando. Como si una mano lo arrancara, a veces enredado, a veces no. Y esto pasaba cada vez que lo hacía, pero también ocurrían otras cosas. En cierta ocasión, la propia Guadalupe fue a visitarles con motivo de una fiesta que había, al lugar donde vivía Olga. Y fue testigo de aquello. Cuando ella le dijo, espérate, si no me lo crees vas a ver, sacó un cassette. Lo puso y tocó perfectamente. Cuando sacó el cassette y puso el cassette de Bon Jovi, se abrió la puertita y salió volando, el gato salió saltando por allá y todo se volvió muy raro. Aquello se fue complicando porque además estar cerca de Olga era sentir como un frío, como una sensación de miedo, como un escalofrío que te sube y te baja repentinamente. Pero lo peor vendría después, porque esa misma noche cuando fueron allá, en un lugar un poquito peligroso, deciden regresarse pronto a la casa y quedarse ahí. Era la casa de Olga, en una de las habitaciones del fondo. Se va a quedar Guadalupe con su bebita y otra de las chicas con su bebita. Ambas tenían niñitas pequeñas. Otra amiga iría a una fiesta, había una discoteca por allá, algo, y allá se quedaría. A cierta hora de la madrugada, eso de las 3, ella siente que hace mucho frío, Guadalupe. Así es que se incorpora, arropa a su bebé y se vuelve a acostar, y entonces por una rendija de la puerta puede ver cómo pasa la chica que fue a la discoteca. Alta, delgada, con el cabello suelto. Se asoma y le dice, ¿ya regresaste? Y aquella le hace con la cabeza que sí y se despide, y entra. A eso de las 6, Guadalupe se levanta, está muy inquieta, no puede dormir más. Se levanta y va hacia la cocina y casualmente al momento que entra a la cocina se topa con la chica aquella de la discoteca entrando a la casa. La mira y le dice, ¿qué? ¿Te regresaste a la fiesta o qué pasó? ¿Cómo? Te vi entrar en la madrugada, ¿te volviste a salir? No, yo vengo entrando, no me regresé a ninguna parte, vengo entrando. La fiesta acaba de terminar, así es que apenas vengo llegando y entonces se empieza a sentir nerviosa. Bueno, ¿y a quién vi? Agarra su maleta y se va. Durante los días siguientes, la sensación de estar acompañada, por haber estado junto a su amiga, ella no jugó al tablero, la que lo jugó era Olga, y aún así por estar cerca de ella sentía que aquello la acompañaba. Eso que estaba allí la estaba fastidiando, hasta el punto en el que tuvo que pedir ayuda y alguien le obsequió un rosario bendito y una serie de cosas acorde a su fe para tranquilizar aquello. Olga tuvo que buscar ayuda. Inclusive acabó viviendo en casa de Guadalupe, porque no podía estar en su propia casa. Se cambió de casa y le pasaron muchas cosas. El tablero Ouija no es un juguete. Si usted se fija bien, no parece serlo. Ahora déjeme que le platique otro caso muy interesante. Nancy, Colombia, estudiante. Si estoy en lo correcto, esto debe de haber ocurrido en algún momento hacia mediados de los 80, 1986. Está estudiando ingeniería civil en una universidad al sur de Colombia.
Tiene varios amigos, se llevan muy bien, se ríen mucho, jiji jaja, y un día tienen una reunión. Es una reunión en la que va a estar su amiga Constanza, otros 2 compañeros o 3 y un profesor. Es un profesor muy raro, es un profesor peculiar, vamos a decirlo. Tiene una apariencia inusual, los dientes raros, pelón. Es un personajazo, pero llegan allá. El asunto está en que entran en una habitación, en un lugar un poquito solitario. Es una casa que está en una ladera. Está apartada. No hay mucha gente por ahí, y esta casa vieja incluso tiene durante el día unos gallinazos que están por ahí, hay cuervos, en la parte de arriba vive alguien, pero abajo no vive nadie, nada más que no hay tampoco energía eléctrica, no hay nada. Es el lugar perfecto para una noche de Ouija. Y así lo hacen. Todo el mundo se pone de acuerdo, la emoción, la aventura es ir allá, a ese lugar misterioso y oscuro, a hablar con los muertos. Cuando llegan, ya todo está preparado. En el piso hay una especie de mesita, y ahí está el famoso juego de la copa. Es una copa y letras que están puesto ahí, que han puesto sobre la mesita, dibujadas algo. Hay algunas velas por ahí alrededor, porque además no hay luz. Cierran la puerta, y la persona que está guiando aquel evento, aquella reunión, les dice: queda estrictamente prohibido pensar en Jesucristo, en Dios Padre, en la Virgen, rezar, cualquier objeto religioso que traigan, déjenlo afuera. No pueden traerlo. Pues ya está. Ahora todos vamos a concentrarnos. Y aquel hombre hace algo diferente. En lugar de pedir permiso y saludar y todo esto, lo primero que hace es preguntar: ¿hay alguien que no deba estar aquí? Dime la primera letra del nombre. E inmediatamente aquella cosa se mueve a la letra C, y la única persona que tenía un nombre con la letra C era Constanza. Así es que, molesta, se sale, pero enseguida aquello se mueve hacia la N, entonces Nancy también se sale. Aquello parecía ser un fiasco, algo muy aburrido, poco agradable. Están ahí en medio de aquel lugar solitario, oscuro, no solamente es tétrico, sino más bien aburrido. Lo que sea que esté pasando allá adentro, afuera no les importa porque no ven nada ni oyen nada. Todo oscuro, medio polvosito. Intentan abrir una ventana y ¡vaso! Allá afuera hay un perro enorme viéndolas. Entonces terminan muy decepcionadas y se van. Unos días después, decide hacer una segunda reunión. Esta vez en su casa. Pero otra vez vuelve a pasar aquello. Cuando empiezan a jugar y vuelven a preguntar quién no debe de estar ahí, aparece un largo discurso. Constanza es la que no debe de estar aquí. Bueno, pues ¿qué trae esto? ¿Por qué tanta insistencia contra la pobre Constanza? Total, Constanza se sale y aquello no fue entretenido. Es cuando Nancy decide hacer una sesión ella misma sin invitar a Constanza. Y prepara todo. Ya sabe quién va a venir, ya recortó unas letras para pegarlas ahí en una mesa, ya tiene unas velas, ya está todo preparado, va a ser más en confianza porque invitó también unas primas. Está en eso, esperando a que lleguen los invitados cuando suena el timbre. Ella va, abre la puerta y hay 2 muchachos ahí. Son 2 testigos de Jehová. Pero ya era tarde, ya había oscurecido. Ella tiene prisa. Así es que los muchachos empiezan a echarle el rollo a aquel de los testigos de Jehová, que tú, que yo, que no sé cuánto, y le enseñan unas revistas. La atalaya. Ella, para no perder más tiempo, les dice: está bien, a ver, dámelas. Saca unos pesos y se los da, y se mete a la casa, cierra la puerta, y cuando va hacia la mesa para poner las revistas, en la portada de una de las revistas viene escrito el versículo del Deuteronomio que le dije al principio, Deuteronomio 18, no contactarás con los muertos porque es abominación. Cuando ella se asoma por la ventana para ver dónde están los chicos, los testigos de Jehová desaparecieron, no están por ninguna parte. Se los tragó la tierra. Cuando llegan los invitados, jugaron otra cosa. Ella nunca más volvió a pensar en hacer nada con un tablero Ouija. Los otros amigos tuvieron experiencias terribles. Ella, afortunadamente, no. Recibió un aviso. Con esto no se juega. Pero hay un detalle importante aquí de mencionar. Es curioso.
Cuando ella estaba, en la segunda ocasión que jugaron al tablero, estaba ahí platicando. Constanza estaba por allá afuera haciendo su berrinche. Lo único que hubo significativo fue que le preguntaron al tablero cómo vendría al día siguiente vestida su amiga Mónica. Mónica era una chica que solía ir de pipa y guante, minifalda, tacón, saquito, siempre súper arreglada. La respuesta fue camisa blanca, pantalón azul. Por supuesto aquello parecía una broma. Pero al día siguiente, mientras esperaban entrar a clase, Mónica llegó vistiendo camisa blanca, pantalón azul. Y eso la hizo pensar que quizá no era simplemente una broma, sino algo bastante real. Desde Coahuila, México, Juan nos platica una de las experiencias más raras que he escuchado cuando se habla del tablero Ouija. Cuando él era un chamaco, unos 15 años. Un día su primo lo comenzó a invitar. El primo era un poco mayor y era el primo aventurero, medio mala influencia, fumadores, tomadores, mucho relajito. Se rodeó de amigos poco afortunados. Gente que le decía que para qué estudiaba, que para qué seguía en casa, que por qué no se iba con ellos, etcétera, etcétera. Ciertamente no era la mejor influencia. Tan no lo es que un día lo invitan a jugar tablero Ouija en la casa de la bisabuela. La bisabuela había muerto recientemente, pero recientemente era un par de semanas. Así que acepta. Y va para allá, con su primo. La casa de la bisabuela estaba atrás de la casa del primo, estaba ya desocupada. Llegan. Es una casa antigua, tiene piso de madera. Cierran las puertas y en el interior está preparada una especie de figura, como un círculo con un pentagrama dentro. Todo mal hecho, con algún polvillo blanco, quizá con cal o algo. Está ahí puesto. Hay varias velas alrededor y todos están muy célebres, preparados para iniciar la aventura de hablar con los muertos. Y lo hacen. Y cada quien hace preguntas, pero las preguntas eran absurdas, eran cosillas, eran cosas tontas. Muchas de las respuestas podían haber sido hechas intencionalmente, como si a propósito hubieran movido aquello. Claro que todos se asombraban hasta que de pronto al propio Juan se le ocurre preguntar: ¿es verdad que existes? Y ¡pum! Aquello se para. No hay más. Se detiene completamente. Se fue. Se fue de ahí y pasaron un par de días y entonces comenzó a soñar algo. Esa es la parte interesante. Lo que Juan comenzó a soñar es que despertaba en la noche, oía un ruido por su ventana. Se asomaba y afuera había una cabra grande, negra, ojos rojizos mirándolo. El primer sueño fue allá lejos, pero después se fue acercando. Se fue acercando. En cada sueño, en cada nuevo sueño, ocurría lo mismo, pero la cabra iba entrando. En uno de los sueños, sintió que moría de la impresión de ver que aquello estaba dentro de su casa. Había abierto la puerta y se metía a su habitación, y era una cosa de 2 metros de altura, con apariencia humanoide, pero era una cabra, encorvada, con los brazos flacos, una cosa horrorosa que se acercaba. Podía parecer solo un sueño, pero aquello era horrible. Se acercaba y se acercaba, y entonces abrió el hocico y soltó un grito aterrador, un grito horrible como nunca, tan fuerte que provocó que despertara, completamente bañado en sudor, temblando, horrorizado. Esa mañana fue y habló con sus padres. Les explicó lo que había pasado, cómo había pasado todo esto. Su papá conocía a alguien y fueron allá. El sacerdote lo regañó mucho por lo que había hecho, por haber participado en el juego Ouija. Se reunieron e hicieron una liberación. El sacerdote con 3 frailes, en una oración profunda durante mucho rato, que finalmente acabó con bendición de cada esquina, óleos, aceites, sal exorcizada, todo lo que demanda un exorcismo menor, una liberación. Y fue cuando él pudo volver a dormir. Todo tranquilo. La vida siguió adelante. Había logrado deshacerse de eso, por lo menos en teoría. Pasa el tiempo, unos 8 años después, se entera de algo terrible. Su primo, ese con el que había estado, ese que había jugado al tablero Ouija en la casa de la bisabuela, había muerto.
y había muerto de mano propia. Durante algún tiempo había estado pasando por una depresión profunda, una depresión horrible. Y se había intentado quitar la vida varias veces, finalmente había tenido éxito. Las cosas se le habían juntado, una mala relación de pareja, era una persona con preferencia homosexual, y había comenzado una relación que terminó en una relación violenta y horrible. Todo eso se sumó con algo que poca gente sabía. Años atrás, después de haber jugado aquello y cuando Juan se sumía en aquellos sueños horribles, su primo también vivía algo parecido. Pero su primo lo veía consciente. Todo el tiempo al entrar a su casa había una sombra, 2 metros de altura, moviéndose junto a él, acechándolo. Cuando despertaba en la madrugada veía que eso estaba junto de él, que eso era lo que lo había despertado. Cuando entraba al baño y veía el espejo, aquello estaba detrás. Cuando cambiaba de ángulo estaba allí. Cuando volteaba para otro lugar alcanzaba a ver esa sombra que lo estaba volviendo loco. Cuando se enteran de que ha muerto y viene toda la tristeza y todo aquello, hay una reunión extraña. La madre de Juan y la madre de aquel primo muerto platican, y en medio de aquella plática es la mamá la que dice que su hijo, hasta el final, lo único que decía era que quería que eso ya no lo siguiera, que ya esa sombra no estuviera con él, que por favor lo ayudaran. Nunca lo habían llevado a una liberación, como el caso de Juan, no lo habían ayudado. Fue muy triste. Pero aquello iría cambiando. Y déjeme que le platique un poco. Cuando Juan consigue una novia y comienzan una relación más formal, él le platica aquel episodio de su vida. Pero cuando lo platica, aquello vuelve. Y comienza de nuevo a tener esas experiencias y esas sensaciones raras. La novia se acerca cada noche y hace oración. Ya viven juntos. Después se casarían y tendrían familia, pero en ese momento ella se encierra y hace oración y pide ayuda. Un buen día ya todo está tranquilo, están contentos. Bien, momento de aventura, para distraerse un poco, liberarse. Hay una casa abandonada por allá lejos, hay que ir por un caminito en la camioneta aquella, en un todoterreno. Vamos a conocer la casa misteriosa y estando allá, él es el que se da cuenta que algo no está nada bien, que esto no es casualidad, que por alguna razón está en este lugar donde se siente este frío raro, esta presión, esta sensación. Les pide que se vayan. Se montan en el vehículo y comienzan el regreso. Es una media hora para llegar a la civilización. Por un camino solitario, cuando de pronto al dar la vuelta en este camino solitario de terracería, de tierra suelta, puede voltear y ver que ahí junto, ahí, a un lado, en una lomita, 3 metros, 4, está la cabra. La maldita cabra aquella diabólica, que en un cierto momento cambia de forma y se convierte en lo que él tantas veces había visto. Acelera, gira el volante y se va por otro camino. Rápidamente comienza a maniobrar entre vegetación, entre hierba, entre cosas. Tardaría 1 hora en llegar a la ciudad y cuando llega, mira a los otros que vienen con él y se percata de algo. Ellos también lo vieron. Y cuando le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué era eso que vimos? Él no puede decir exactamente qué es, pero le ha quedado claro que aquello de su sueño había pasado a la vida real hasta el punto en el que los demás lo habían visto. Y eso fue en el año 2021 y quiere que le diga algo. No ha terminado. Ahora déjeme que vaya hasta Colombia, con Natalia. Cuando ella tenía 15 años, tuvo una experiencia loca. Ya sabe, tenía 3 buenas amigas, la vida era muy agradable. Era una chamaca alocada, energética, hija de una pareja que había estado buscando la fe. Habían comenzado como católicos sus padres, pero después habían buscado en otras creencias, en otros cultos, habían sido gnósticos, habían estado en varias cosas. Ella, como tal, conocía un poquito de cada cosa. Su mamá había acabado en un grupo religioso muy importante como medium. Era una persona muy sensitiva y su padre era un hombre que sabía mucho de estas cosas. Pero nunca habían hablado del tema de la Ouija, así es que el día que sus amigas dijeron, juguemos a la Ouija y luego hacemos la tarea, ella dijo que sí. Tenía tantas preguntas que hacer acerca del futuro, que bueno, llegaron allá y se sentaron. La primera puso las manitas e hizo una pregunta.
Así nada más, no hicieron ningún inicio, no preguntaron nada, no pidieron nada, simplemente puso las manitas y preguntó una tontería y no se movió. Bueno, la que sigue también puso los deditos y quiso una preguntita y aquello ni se movió ni pasó nada. Y entonces pasó Natalia. Se sentó, puso los dedos encima y justamente cuando iba a hacer su pregunta, aquello comenzó a moverse como loco. Pero ella sintió algo muy raro en ese instante. Sintió como se le calentaba la mano, el brazo, pero de una forma muy rara. Como si algo se hubiera encendido dentro de ella, un fuego. Sintió eso y entonces gritó, y las otras gritaron, y todo el mundo salió corriendo y aquello se quedó ahí tirado. Hicieron la tarea en otra habitación de la casa. Cuando sale de ahí, se dirige a casa. En la casa se estaba quedando una hermana de su mamá o de su papá, una señora que acababa de dar a luz un bebé y la estaban ayudando a cuidarlo. Cuando ella entra a la casa, el bebé era un bebé tranquilito. Pero cuando entra, el bebé comienza a gritar de una forma horrible, a aullar, a llorar en una forma tan extraña, y ella misma se siente muy raro. Como que algo le estaba pasando. Como que algo estaba siguiéndola. Como que lo que había contactado allá, eso que había movido el tablero, eso que le había hecho sentir el brazo caliente, como si le hubiera tomado el brazo, una mano muy caliente, estuviera junto a ella. Sorprendida, asustada, en medio de los llantos del bebé y de esa sensación de que esa cosa estaba con ella, le cuenta a su papá. Y sin pensarlo dos veces, el papá le hace una ceremonia, un rito para liberarla. Se había traído eso. El papá la ayudó y finalmente pudo salir del asunto. Había un detalle curioso. Ella no sabía que tenía heredado el don. Y si hay algo peligroso, como jugar el tablero Ouija, algo mucho más peligroso es ser sensitivo e intentar jugar el tablero Ouija, porque un sensitivo es alguien que tiene una luz que brilla en la oscuridad, en esa oscuridad donde están las personas que han desencarnado y no encuentran el camino de salida, y ahí poner un foco significa que todos se acerquen, que todos quieran tocar, que todos quieran pedir. Vaya usted a saber qué fue lo que se llevó a su casa. Pero ese día aprendió que esa no era una buena idea. Ahora vámonos con Cristina, hasta Mar del Plata. Hace muchos años ella tenía una propiedad familiar. Bueno, su familia tenía una propiedad, una vieja finca, un lugar precioso. La construcción era de 1750, por allá de aquellos años, y durante mucho tiempo había servido como un lugar de refugio. Esa zona fue escenario de una batalla, de una serie de batallas que se dieron entre los nativos americanos, los colonos. Aquella gente de estas regiones, los nativos, habían inventado algo que llamaban malones. Era una forma de ataque, una forma de combate. Se lanzaban a toda velocidad montados a caballos con todo lo que podían. Atacaban un punto, tomaban todo lo que podían y se iban. Eran incursiones relámpago. Por lo tanto, la gente buscó hacer refugios que fueran resistentes desde donde defenderse, y uno de esos pertenecía a la familia, el famoso cacique Yanquetruz, el hombre que escribía sus cartas con sangre. Había sido uno de los que atacaron ese lugar, y muchos de sus hombres murieron ahí afuera, en los prados afuera de aquella finca. Por eso se le tenía respeto. Era una casona, además, un lugar precioso, amplio, fresco, con unos pisos de madera que tenían 1 metro hacia abajo como un hueco grande. Encantador el lugar. Además tenía unos jardines preciosos que su papá, ingeniero agrónomo, había hecho. Pero también era un lugar muy solitario. No había energía eléctrica, así es que para iluminarse cuando estaban allá descansando o de paseo, tenían un generador, un grupo electrógeno, como le llaman allá, un generador eléctrico. Pero lo apagaban para usar velas y no gastar el combustóleo y lo que fuera. El caso es que en cierta ocasión, ella tuvo una feliz idea. Jugar al tablero Ouija. Apagar las luces, con los parientes que tenía ahí, los amiguitos, la luz de la chimenea, unas velas y todo muy padre. Cortaron unos papelitos, los pegaron en una mesa y trajeron una copa de cristal que servía perfectamente. ¿Y a quién vamos a llamar?
Y a ella se le ocurrió, ¿y si llamamos a la señora esa de las noticias? ¿A quién? A la señora de las noticias. ¿A cuál señora de las noticias? A la que acaban de matar. Días atrás de ese evento había una noticia terrible. Los hijos de una familia habían matado al papá y a la mamá. Fue el famoso caso Schocklender. La madre se llamaba igual, se llamaba Cristina. Así es que se les ocurrió hacer aquello, invocarla. Y sí existen muchos peligros ya de por sí. Llamar a alguien recientemente muerto, que está confundido, que está molesto y que murió en condiciones atroces, bajo la situación estigmática de que sus propios hijos le habían hecho daño, era llamar a alguien muy enojado. Alguien que realmente estaría muy molesto, y sí, lo hicieron. Y entonces de pronto comenzó a zumbar, a oírse el sonido de un viento fuertísimo. Todo estaba en calma. Y de pronto aquel viento horrible repentinamente azotando las puertas, que eran puertas de madera gruesa, de esas puertas antiguas, gruesas, de 2 metros de altura, que costaba trabajo abrir y cerrar por lo pesadas, y empiezan a vibrar y empiezan a temblar todo y se abren las puertas. En medio de la noche, en la soledad aquella, como de película, todos por supuesto se espantaron mucho. Corrieron para acá y para allá, y todo se estaba moviendo. Al amanecer, volvieron a Mar del Plata, a la ciudad. Cuando llegaron allá, afortunadamente, no siguió el problema. Pero al platicarlo con la familia, al contarles lo que les había pasado, bueno, evidentemente la regañaron. Aquel lugar era un sitio que históricamente ya tenía mucha carga emocional. Era un lugar en donde habían muerto tanto los que iban atacando, los de los malones que iban allá, como los que defendían. Era un lugar en el que ya de por sí, en ciertas noches con el viento suave traía gritos, sonido como de gritos, y los viejos decían que eran las memorias de lo que ahí había pasado, así es que era un lugar cargado y llamar a alguien enojado. Pasó aquello. Afortunadamente lo que habían traído simplemente era una persona que estaba partiendo y estaba muy molesta porque no la siguió a su casa. Allá, en la finca, siguieron pasando cosas raras. Pero después todo se puso en calma. Tuvieron suerte de que aquella persona a la que llamaron haya acudido, porque podía haber acudido cualquier otra cosa y la historia habría sido muy diferente. Por supuesto que Cristina nunca más volvió a tocar un tablero Ouija. Y ahora que ya estamos centrados en gastos, ¿qué le parece si me acompaña? Le voy a compartir un testimonio en la viva voz de su protagonista, en un caso poco común. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Muy buenas noches, estimado ingeniero Cantalapiedra y a sus colaboradores de Relatos del Lado Oscuro. Soy un ferviente escucha de su programa, de todos sus programas, los cuales me gustan mucho. Desde hace unos 3-4 años más o menos que sigo su canal. Y quería compartirles algo que me pasó en mi niñez, en los primeros años de la década de los 80, en un nuevo barrio que había llegado a los 14 años con mis padres. Este barrio se llamaba Pocitos y nosotros veníamos de otro lugar que se llamaba El Buceo, donde yo crecí en una casa muy grande, a media cuadra de la Rambla y de la playita del Puertito del Buceo. Un lugar hermoso, la verdad. Todo esto en la capital, Montevideo. Hice nuevos amigos en mi último año de escuela primaria, en sexto de escuela. Y en el nuevo barrio, como en todo lugar, se formó una barra de preadolescentes, de niños y niñas. Con los varones jugábamos al fútbol, compartíamos conversaciones, charlas, y con 2 en particular empezamos a hacer música, a estudiar instrumentos, y formamos nuestro primer grupo, que era un trío a los 14 años, haciendo música popular uruguaya. Como se sabe, en esa época estábamos por la lucha de la vuelta a la democracia, después del golpe que pasó en 1973. Una noche de reunión en la casa de una de las niñas, que había quedado vacía en la planta baja, donde fue la peluquería de su papá, que ya no ejercía más su profesión por un tema de salud. Charlamos, jugamos a las cartas y juegos de mesa.
hasta que a alguien se le ocurrió jugar al juego de la copa. Ya era tarde en la noche y alguien dijo: no, yo a esto no juego, y me voy para mi casa. Algunos nos quedamos, creo que éramos 6 o 7. 3 de estos se sentaron a una mesa, con la copa dada vuelta, y papelitos con cada letra y números alrededor de ella. Un par de amigos y yo nos quedamos parados, algunos incrédulos y riendo. Yo sentía un cierto recelo, duda y tal vez un poco de miedo. Le empezaron a hacer preguntas y la copa se movía de un lado a otro, poniéndose enfrente a cada letra. Formaba palabras, contestando las preguntas. Yo empecé a sentirme muy extraño. Me temblaban las piernas y en el estómago tenía un vacío muy particular como nunca lo había sentido en mi vida. Mis compañeros lo notaron y me preguntaron qué me pasaba, porque se ve que cambió mi apariencia. Le empezaron a hacer preguntas a la copa sobre mí, y las respuestas fueron que quien estaba tratando de comunicarse era un indio chaná, una de las tribus originarias que hubo en Uruguay, además de los guanáes y los charrúas, a quienes exterminaron un gobierno colorado al mando de Fructuoso Rivera, presidente, y un sobrino que llevó a cabo el genocidio que llamaron Sal si puedes. Fue una emboscada en realidad. Las letras contestaban que su pueblo estaba enfrentando una gran hambruna que los estaba matando. Le preguntaron si estaba tratando de comunicarse a través de mí y contestó que sí, pero yo no le permitía entrar. No recuerdo puntualmente todas las preguntas que hicieron porque pasaron 40 años de esto ya. Lo que yo no sabía era que tenía ese tipo de sensibilidad, por supuesto. Nunca más participé de ese tipo de juego. Aunque a veces cuando entro a un lugar tengo sensaciones como que algo malo hay ahí, que el ambiente está pesado, que hay algo negativo. Eso me sigue pasando hasta hoy en día. Yo supongo que lo heredé de mi abuela paterna, quien vivía en el interior del país, y recuerdo una vez en mi niñez que en una de las visitas a su casa me agarré una insolación impresionante, que me sentía extremadamente mal, y ella me hizo sentar afuera, me puso un vaso de agua, un vaso con agua en la cabeza y un pañuelo, y empezó a hacer unas oraciones. Me dieron un espejo para que mirara mi cabeza de qué estaba pasando, y el agua empezó a hervir. Increíblemente, así fue como me sacó la insolación. Ella sabía también de plantas, de yuyos, así que supongo que en mí hay algo de esos genes, con las percepciones, con el gusto por las plantas, por los yuyos. Evidentemente, estimado ingeniero, hay que seguir su consejo y no hacer este tipo de cosas porque uno no sabe a qué se está enfrentando. Lógico que cuando uno es adolescente hace cosas que después se arrepiente. Pero bueno, mi consejo para toda su audiencia es que no hagan este tipo de pruebas porque no tenemos el conocimiento para enfrentar cosas que no entendemos y no estamos capacitados para poder dominarlas. Así que bueno, estimado ingeniero, quería compartirles esto. Le doy un gran abrazo desde aquí de Chile, de un uruguayo agradecido con este país y agradecido por ser parte de su canal y de su audiencia. Que pasen muy bien. Es un caso interesante. Agradecemos mucho porque además en la viva voz del protagonista y con todo este ambiente, no deja de ser interesante. ¿Ahora quiere que le platique otro? ¿Tiene usted tiempo? Este caso nos lo comparte Uri, también desde Argentina, Buenos Aires. Ella nos cuenta algo. Hace muchos años, cuando ella tenía unos 14 años, era parte de una escuela local,
En la zona donde vivía eran unas pocas manzanas y había una escuela, entonces todos los alumnos eran de la misma colonia. Muchos de ellos se conocían desde épocas, desde pequeñitos, vaya. Así es que iban a la escuela, eran buenos amigos, compartían, Un día ella se enferma. No es de gravedad, pero falta a la escuela algunos días, y cuando ya va a regresar a la escuela decide ir a visitar a un amigo para pedirle los apuntes y demás. Se lo dice en la escuela: oye, ¿me podrías prestar los apuntes y las tareas que falté, etcétera? Y ella le dice: sí, pasa a la casa, en la tarde pasa a la casa y te los comparto. Total, viene la tarde, ella agarra caminando y va para la casa de su amigo, una casa a la que ha ido montones de veces, conoce bien a sus papás, conoce a los parientes, ha ido a la casa infinidad de veces porque se conocen desde el preescolar, vaya. Así es que allá va caminando muy contenta, llega a la casa, pero desde que va llegando se siente rara. Siente una pequeña opresión, una incomodidad rara. Como que algo no está bien, como que algo la detiene de entrar. Cuando va acercándose más a la puerta, va a tocar la puerta y de pronto este vientecillo raro como que agita todo, y ahí hay una palmera muy grande, pegada a la casa hay una palmera muy grande, y empieza a notar que se agita, pero no había viento. Un instante antes no había viento y ahora se agita y empieza a escuchar un ruidillo ahí, un ruidillo raro. Un ruidillo, una vocecilla. La vocecilla parece decir algo así como: no vayas, él te puede ver. Ella se sorprende, mira para todas partes, pero no hay nadie. Aún así toca la puerta. La puerta se abre y es su amigo. Pero en lugar de decirle: pasa, ahora te doy los papeles, las tareas, los deberes, lo que fuera, lo que le dice es: te llevo los papeles mañana a la escuela, por favor, ahorita no, ahorita vete mejor. Y cierra la puerta y la deja ahí parada afuera. Ella se queda muy sorprendida un instante. ¿Por qué no la dejó pasar? ¿Por qué no la invitó? Pero cuando va dando unos pasos antes de salir hacia la calle, pasa por la ventana de la cocina y alcanza a escuchar cuando un grupo de muchachos, entre ellos su conocido, están diciendo: sí, era ella, era tal como lo dijo, era ella. Y se va a su casa. Pero esa noche pasan cosas raras. Desde que llega a la casa viene muy cansada. Era una chica energética, muy activa, pero se siente sumamente cansada, como adormilada, como rara. Entra a la casa y es la hora de la cena. Va a cenar y le cuesta trabajo hasta acercar la cuchara, se está durmiendo, su mamá la regaña. Total, se disculpa y se va. Entra a su habitación y cae noqueada sobre la cama. En algún punto de la madrugada despierta. Hace frío, todo está en silencio, nadie se mueve porque todo el mundo está durmiendo, ella está encima de la cama, cuando de pronto nota como que está entrando una especie de neblinita por la ventana. Pero todo está cerrado. Es una especie de bruma blanquecina que está entrando. Y entonces frente a ella se forma una figura humana, un hombre, que con toda calma le dice: no tengas miedo, soy Paco. Me llamo Paco, estoy sufriendo, mi familia me ha olvidado. Pronto me llevarán y no podrán hacer nada, ayúdame. Debes ir a decirles que vengan a verme. Necesito que vengan a verme porque me han olvidado. Y en la casa que fuiste hoy están haciendo cosas indebidas. Tienes que decirles que dejen de hacerlo. Algo malo les va a pasar si no lo hacen. Y tú no vayas allá. Él te conoce. No vayas allá. Aquello desaparece. Ella no sintió miedo. Se sintió rara, pero no sintió miedo. Se quedó dormida un momento después. Al día siguiente, cuando fue a la escuela, se encontró a su amigo y lo primero que le dijo fue: deja de hacer lo que estés haciendo o algo malo te va a pasar. Se rió aquel tipo, le dijo: ¿de qué estás hablando? Deja de hacer lo que estás haciendo o algo malo te va a pasar. Punto. Total, ya llega a su casa, es la noche, se acuesta a dormir, bla, 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 pum, de pronto despierta otra vez en la madrugada, solo para ver cómo entra esta neblinita rara. Y otra vez la voz: no tengas miedo, soy Paco, por favor ayúdame, avísale a mi familia, que me vayan a ver, o nunca más me van a encontrar. Tienes que ir a este lugar y de alguna forma le enseña cómo ir hacia una cierta casa. A ella le parece conocida esa casa, pero le enseña cómo llegar.
Tienes que decirles esto, y tus amigos no te hicieron caso y ahora lo van a pagar. Tú, ten cuidado porque él te puede ver. Cuando despierta por la mañana, es un sábado, le pide a su mamá que la lleve a un lugar. La mamá le dice, ¿a qué? Tengo que dar un mensaje. ¿Qué mensaje? Es que pasó esto y la mamá se ríe, se retuerce. Bueno, a la de tantas y con lágrimas en los ojos la logra convencer de que la lleve. Cuando llegan a la casa, la mamá conoce ese lugar, conoce esas personas. Se baja, toca la puerta y cuando abren la puerta, bueno, con mil excusas, les dice que es que la niña, que no sé cuánto, que no sé qué, avergonzadísima, las hacen pasar, por supuesto, se sientan y están en aquello, la mamá trata de explicar algo hasta que de pronto es ella la que se levanta, Uri, y le dice directamente a la mujer que le abrió la puerta, era una señora de edad mediana, le dice, tengo un mensaje para usted, Paco está sufriendo mucho porque no lo han ido a ver, después no lo van a poder localizar. Tienen que ir a verlo ya. Aquella mujer se queda callada y muy sorprendida. Dice, perdón, ¿quién te dijo eso? Paco. Paco me vino a ver en sueños. Y ese fue el mensaje. Después de eso, la mamá se queda todavía más sorprendida y con el amén en la boca haciéndose airecito, pero aquella mujer se le queda viendo muy raro. La abraza con lágrimas en los ojos y después se van. Total, cuando llegan a casa, simplemente la mamá la regaña, le dice de tal y como se te ocurre, pero ella sintió un gran alivio. Ya no volvió a tener ese sueño. Pero días después, se encuentra con su amigo, el amigo aquel de la casa de la palmera. Y muy sorprendido le dice, ¿qué supiste? ¿Por qué me dijiste eso? Dice, porque me pasó todo eso. ¿Y qué pasó contigo? Nada, que esa misma noche de que tú me dijiste que no hiciéramos aquello, lo volvimos a hacer. Cayó un relámpago en la palmera, se incendió y incendió parte de mi casa. ¿Cómo? Sí. Pues, ¿qué estabas haciendo? Estábamos jugando Ouija. ¿Cómo? Sí. Conseguimos un juego de la copa, estábamos jugando, estábamos muy a gusto y de pronto aquello dijo, hay una chica que va a tocar la puerta, no la dejes entrar. Y fue cuando tú tocaste la puerta. Estaban jugando a la Ouija. Ella nunca supo por qué no lo quería, pero sí supo algo más. Paco era real. Algunos días después, no sé si semanas, alguien toca a la puerta de Uri. Cuando abren la puerta es la mujer aquella de edad mediana, la que fueron a ver. Inmediatamente la mamá se pone muy apenada. Ay, perdón, no sé qué está pensando esta niña. Dice, no, tranquila, no pasa nada. La hacen pasar y le dice, quiero decirte algo. Después de hablar contigo, llamé a casa de mi hermana para preguntarle y ponernos de acuerdo. Juntas fuimos al cementerio a buscar la tumba de nuestro padre. Y resulta que ese día estaban exhumándolo, porque como nadie había ido a hacer ningún trámite y no tenían el expediente, lo iban a lanzar al osario común. El día que llegamos estaban por hacer eso y pudimos recuperarlo y demostrar que tenía perpetuidad y Te queremos agradecer mucho. Pues mire. Y la señora, la mamá de Uri, le dice, bueno, pero ¿quién era tu papá? Pancho, ¿no? Dice, solamente había 2 personas que le decían Paco. Y le explica, mi mamá y mi tía. El resto del mundo lo conocía como Pancho, pero para esas 2 personas él siempre se presentaba como Paco. El mensaje era para ellas. Bueno, pues se quedaron muy sorprendidos. La gran pregunta es, ¿quién dijo no la dejes entrar? ¿Y a quién se refería Paco cuando decía, él te vio, no vuelvas allá? ¿A quién habían llamado aquellos chiquillos? Annalisa nos platica una experiencia que es bien interesante. Un cierto día está en su casa cuando llega una amiga a visitarla. Se sientan en la sala a compartir una taza de té y están platicando y aquella amiga le comenta que desde hace algún tiempo ella conoció a Dios y que ha comenzado a vivir una vida de paz porque había tenido una serie de experiencias y en ese momento baja la hermana de Annalisa. Es una mujer que trae un bebé de 1 mes y medio, es un bebé pequeñito, muy chiquito. Muy inquieto. El bebé había estado siempre muy inquieto.
muy molesto, lloraba mucho, no había manera de que se durmiera, no había manera de que comiera, estaba chiquito, flaquito, muy inquieto. El caso es que baja la hermana y escucha la plática y se siente. Le dice, ay, qué bueno que te veo, no sé cuánto, no sé qué. Y aquella amiga sigue platicando acerca de que en algún momento en su casa comenzaron cosas horribles. Se movían cosas, objetos caían, veían sombras, olores inmundos, y que así fue como, buscando ayuda, encontró el camino de Dios. Y la plática se torna buena cuando de pronto la hermana le dice que a ella también le pasan cosas. La amiga se le queda viendo y dice, ¿qué te pasa? Se escucho voces, escucho sonidos, cosas que se me caen. Pero lo peor es que hay una voz que todo el tiempo me dice, agarra un cuchillo y mata al bebé. Annalisa no sabía eso, se queda helada. Se acerca un poquito, se acomoda en el asiento y le dice, ¿cómo? Sí, yo cometí un error. Comencé a jugar con lo prohibido. Y le explica, la hermana le explica que había jugado a la Ouija durante algún tiempo y que había tenido muchas experiencias y que había tenido informaciones y que había contactado hasta que aquello se salió de control y ahora la perseguía por todas partes. La amiga le dice, tranquila, te puedo ayudar. Y entonces se van a la cocina, la sientan en una silla, le dan el bebé a Annalisa, que lo toma y le da en la espaldita para ver si se tranquiliza un poco. Está ahí, lo está cargando, está bien. Y aquella amiga le pone las manos a la hermana y empieza a decirle aquella oración de que el Señor es poderoso, renuncias a tal cosa, aceptas a Cristo, le abres las puertas y el bebé parece que lo estuvieran degollando. Era un llanto horrible, unos gritos, unos alaridos, y toda la casa se hacía rara, todo se sentía como tenebroso, como misterioso, y el niño que no paraba de llorar, hasta que de pronto, cuando la hermana de Annalisa grita, sí acepto, ¡pum! Hay un silencio total y el bebé se queda quietecito, quietecito. Ya no llora, ya no hay nada. Todo se cambia, fue una cosa sorprendente. Bueno, el hecho es que ya aquella amiga se disculpa y agradece, y devuelve al bebé a su hermana. Total, se van. Pero ahí es cuando ella comienza a vivir una serie de cosas raras a Annalisa. Siente que la están siguiendo. Camina para acá, esa cosa camina para allá. Entra a un lugar, va a cerrar la puerta y siente como algo se mete rápido detrás de ella y cierra, y siente que eso está atrás. Abre la puerta, se sale, cierra y enseguida siente como aquello se acomoda atrás. Empieza a sentir unos nervios y una angustia porque esto ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo. A donde fuera, aquello la sigue. Y no está dispuesta a esperar. Esa misma noche se va a la iglesia a hablar con el pastor. Ella también era practicante cristiana, así es que va con el pastor y le explica lo que ocurrió. El pastor era un hombre sabio y le dice que va a tener que hacer una oración, que va a tener que sacar eso, que espere a que no haya nadie en casa, abra todas las ventanas, abra todas las puertas y vaya pidiendo en el nombre de Cristo que aquello sea expulsado de su casa. Y lo pudo lograr. Lo pudo lograr. Después de hacer esto, la casa volvió a la tranquilidad y el pequeño siguió adelante. Pero todo aquello había comenzado por algo tan simple como que años atrás su hermana había jugado al tablero Ouija. Así es que no es un juego. Y ahora, si me lo permite, ya para cerrar esta noche, le voy a contar este relato de María. Ella nos platica un momento triste de su vida. Es el año 98 y su marido había fallecido recientemente. Ella está triste y sabe que sus hijos están tristes también, así es que les permite que traigan a los amigos a casa, que convivan, que se rían, que lleven una vida. Ese día, sin embargo, tuvo que ponerse dura, porque cuando llegaron aquellos chamacos, lo primero que dijeron es que iban a jugar al juego de la copa. Ella se los prohibió. No, aquí no se juega eso. Así es que pusieron el televisor y vieron la tele, hicieron otras cosas. En un cierto momento ella se cansó, ya estaba muy cansada. Se sube a la habitación que está en la planta alta, se recuesta ahí con un libro o algo, y en un cierto momento se da cuenta que no hay ruido, ni siquiera risas, nada. Inmediatamente le cae el 20, es una mamá.
Se huelen las cosas, tienen radar, las mamás tienen radar. Así es que baja despacito, despacito y se va acercando a la puerta de la cocina y se queda un instante por ahí. No toca la puerta, no empuja, está recargada esperando. Cuando de pronto oye la voz de su hija que le dice: «Mamá, ¿eres tú la que está detrás de la puerta?». Y abre la puerta y ve que están todos con el tablero Ouija ahí. Se enoja y les dice: «¿Cómo supiste? ¿Qué te pasa?». Es que el tablero Ouija dijo: «No puedo jugar mientras esté la bruja esa detrás de la puerta». Nos interrumpiste el juego. Y por supuesto todo el mundo para afuera. Ya, mucho engañar con estas cosas. Pero entonces comenzaron a pasar otras cosillas. Algo habían hecho que no funcionó bien, porque ya empezó a ver el fantasma de su esposo muerto. Y no solo a verlo, sino a sentirlo. Una cierta noche vio que aparecía como desdibujado, como si fuera el negativo de una foto, con su chaleco, su apariencia triste. Lo vio en la puerta de la habitación. Luego lo vio cómo se sentaba en la cama, incluso cómo tocaba la parte de atrás de su espalda. Ella sintió mucho temor. Pudo tocar con la mano y sentir que estaba hundida la cama. En ese momento lo único que se le ocurrió fue pedir ayuda allá arriba. Pedir su apoyo, pedir que le ayudaran a salir de esto. Y que aquella persona, aquel hombre o aquel espíritu encontrara el descanso. Ya no lo volvió a vivir. Pudo salir adelante y no tuvo más problemas. Aquel evento único fue una excepción. Pero también corrieron con suerte. Lo que sea que estaba en ese tablero Ouija no era un demonio ni un ser poderoso. Queda claro que a veces puede no ser tan impresionante, puede no ser tan aterrador, pero no pierda de vista que aún expertos pueden pasar ratos muy amargos. No sé si recuerdan un programa anterior que hicimos con motivo del 1,000,000 de suscriptores. Nuestro amigo Pedro Amorós junto con Marta, del canal Rojales Misterioso, tuvieron una experiencia de tablero Ouija. Mientras hacían una investigación en una casona abandonada, hacían una serie de preguntas con un tablero Ouija y las cosas se salieron de control, les aventaron piedras, se cayeron cosas, comenzaron a sonar todos los dispositivos de detección que tenían, una locura que tuvieron que aventar aquello y salir del lugar. Y esos son los expertos. Marta es una radiestesista y sensitiva, Pedro Amorós es un experto en investigación paranormal y aún así, al mejor cazador le pasan estas cosas. El tablero Ouija puede ser un pedacito de madera comprimida o de lo que sea. El verdadero problema no está ahí, el verdadero problema está en la intención de abrir una puerta, en la intención de convocar a los muertos, en la intención de vulnerar la protección natural que tenemos, esa que no permite que los que están del otro lado regresen a este lugar que se les antoja como un gran banquete. Muy buenas noches y que descansen en paz.